Grupo Óptico Ecuador está comprometido a darte la mejor atención en salud visual. Contamos con tecnología de punta y le ofrecemos una atención óptima y personalizada. Ser expertos en optometría no consiste en mejorar la vista de cada persona, consiste en ver las necesidades de cada paciente. Por eso, te ofrecemos los servicios de examen visual computarizado, lentes bifocales, progresivos, antirreflejo, fotocromáticos, lunas en cristal y plástico, lentes Transition, lentes de contacto. Contamos con marcos para damas, caballeros y niños y gafas en las mejores marcas. Estamos ubicados en la avenida Cardenal de la Torre, S15-86, frente al UPC, o contáctanos al teléfono 099-84-4608. Atendemos de 9 de la mañana a 18 horas. Realizamos brigadas médicas fuera de Quito y le obsequiamos lentes de lectura. Realizamos convenios con colegios y empresas. Grupo Óptico Ecuador, tecnología que ama su vista. El camino de Belén. Hola, soy Paola Huelutuña de tu programa Desarrollemos Habilidades. El presentador de Estrella de la Mañana, donde no se puede mentir, Ilich Romero Atarihuana. Hola, Cristian Piedra te saluda TDRMA. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ronald Fernández. ¿Cómo están mis queridos amigos de Sociality? Soy Ceci Belvaca. Soy Jaime Smith Puente de su programa Momentos Místicos. Soy Stephanie Cajamarca de tu programa Terapias Alternativas. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Natalie Reina, la voz de los Andes. ¿Qué tal amigos? Yo soy la doctora Jimena Yan. Hola, ¿qué tal? Te saluda Dayana Pita. Hola, ¿cómo están? Yo soy Javier Puente del sector estratégico. Hola, ¿qué tal mi linda gente? ¿Cómo están? Yo soy Brumel Esencia. Acá te saluda Reina Falconi. Ya saben, quiero invitarles a este nuevo 2024. Que tu familia sea tu motor para seguir creciendo y que frente a todas... Después de todas las adversidades nunca te rindas. De salud, prosperidad y sobre todo la unión de trabajo. Estos son los deseos de quienes conformamos Radio Evolución Comunitaria. Pero año nuevo de parte de Evolución Radio Comunitaria y de todas las radios aliadas. Paz reina en sus hogares, ya saben. Nosotros venimos totalmente recargados con nuestra Radio Evolución. No se olviden de compartir, darle like y comentar. Y que nos ayuden a seguir mejorando en el año que viene. Y sobre todas las cosas, vive en paz y ten una larga vida y prosperidad. Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a este programa más de Destellos de Dios. Gracias a las personas que van viendo pues nuestro programa y sobre todo pues que vamos compartiendo un poquito. Les saluda Vania Navarro y José Gaibor. Bienvenidos a este segundo programa del año. Y bueno, queríamos ir viendo cada semana, dependiendo el tiempo en que estamos viviendo, pues compartir el tema. Y en esta semana pues vamos a compartir el tema de la radicalidad, así es, ¿no? La radicalidad de San Pablo. Así está correcto, ¿no? Muchas personas que, bueno, estén conectados en nuestra página en Facebook, gracias también a Radio Evolución Comunitaria porque estamos siendo transmitidos en vivo y también estamos transmitiendo desde nuestra página de Facebook en Destellos de Dios. Así que todas las personas que quieran hacer comentarios, quieran también compartir sus conocimientos, pues lo podemos hacer y podemos hacer de esto, pues, ir haciendo comunidad, que esa es la idea también de esta radio, poder compartir nuestros conocimientos y poder tener nuestros puntos de vista, no pasa nada. Entonces, en esta semana quisimos compartir o queremos compartir y hablar y entender un poquito por qué radicalidad de San Pablo. Quienes hayan leído sobre él, pues, sabrán que existe una radicalidad en su vida y hoy necesitamos darle este espacio para hablar sobre él, un personaje muy importante para nosotros como cristianos y sobre todo también como católicos. Sí, como iglesia, como bien lo decías,
Y de manera especial este mes de enero, recordamos un evento importante en San Pablo, y por eso el tema, ¿no? El tema de esta radicalidad de la vida como tal de Pablo de Tarso, que va a ser un hombre muy importante para el cristianismo. De hecho, muchos lo catalogan como el fundador del cristianismo. Nosotros ya estudiando vamos a ver que Cristo es el fundador del cristianismo, pero dentro de la historia, muchos historiadores lo han catalogado a San Pablo como ese fundador por la razón que él extiende el cristianismo. Si bien es cierto, se funda en Cristo con los apóstoles, pero quien se encarga de expandir el cristianismo y que llegue incluso hasta nuestros días, a donde que nosotros estamos, nosotros somos discípulos, podríamos decir, de Pablo, ¿no? Porque Pablo es el que extiende a todas partes, no solo para los judíos, sino también para los paganos, como se conocía en ese momento, ¿no? Por eso llega el cristianismo a todas partes, incluso a Roma, que era la capital del mundo en ese momento. Y bueno, vamos a seguir desarrollando más a profundidad este tema, pero quería marcar esto, ¿no? El personaje que vamos a hablar hoy es muy importante para nuestra iglesia. Sí, y bueno, vamos a ir teniéndole un poquito ese orden. Antes conversábamos un poco de radicalidad, de mucha entereza, de mucha autoridad y de mucho conocimiento que tenía Pablo, pero vamos a hablar un poquito de cuál es ese origen de él en los cristianos, porque es bastante peculiar, bastante sorprendente lo que hace Pablo en su vida, y por eso es un ejemplo para nosotros, porque en su origen, obviamente, pues no siempre en ese tiempo, para empezar, ni siquiera se conocieron. Eso era lo que yo te preguntaba, ni si pareciera, o dentro del conocimiento, pareciera que nunca se toparon Jesús con Pablo. O sea, no fue un apóstol directo, no fue como en los 12 discípulos que Jesús escoge, nunca lo escoge directamente, pero a raíz de que ya se va difundiendo pues el evangelio y ya Jesús pues va tomando esa fuerza, su palabra y su evangelio va tomando fuerza, pues es donde va empezando un poquito a entrar esa conversión en Pablo. Pero antes de eso, ¿qué hay de Pablo? Claro. Que ahí sí, cuéntanos qué era, qué hacía y de cuándo acá esa radicalidad y esa conversión. Ya, Pablo, su origen, su nombre propio es Saulo, proveniente de una ciudad romana, 100%, Tarso, y sobre todo Pablo es hijo de una familia judía, o más bien su madre era judía, y por eso él tiene ese apego al judaísmo, ¿no? Pero vivió sus primeros años en Tarso, entonces dice que tuvo que ocultar esa parte de esa fe que él tenía. Él quería comprometerse más con la fe, pero tenía que ocultarlo porque en el sector era considerado un fanatismo, ¿no? El judaísmo era considerado un fanatismo. Entonces, por esta razón, Pablo se interesa mucho por el judaísmo, se interesa mucho por la religión, pero no puede desarrollarla, no puede conocer demasiado que no vivió directamente en Israel, en Jerusalén, los primeros años de su vida. Es a los 18 años cuando él ya empieza él viaja ya a Jerusalén. Dice que las partes físicas un poquito de Pablo, conociendo un poco a su persona, dice que era de estatura baja, de espaldas anchas, y una cosa que tal vez importante, que cojeaba, ¿no? Que tenía un problema en sus piernas. Entonces, todo esto, y claro, remontémonos también al tiempo, dice que era de una contextura, o eso, era fuerte, era macizo, era poco rudo, podríamos decirlo. Y esto se va a marcar también, claro, esto, si vamos a verlo en términos generales hasta el día de hoy, se marca por diferentes aspectos, ¿no? Muchos de ellos va a ser, o uno de ellos va a ser dónde venimos, ¿no? Si venimos del campo, pues vamos a tener mucha fuerza, mucha fortaleza, porque el campo nos exige esto, ¿no? Entonces,
Eso pasa con Pablo también. Y Pablo entonces en ese sentido era muy fuerte, ¿no? Muy tal vez trabajador. Pero dice a los 18 años, y esta parte es lo que nos interesa ya, a los 18 años él va a Jerusalén y empieza a estudiar a profundidad el judaísmo, ¿no? Los escritos antiguos, lo que tenían el mundo judío, el pueblo judío, todos los escritos que tenía por historia. Empieza Pablo a escudriñar, a estudiar, y sobre todo él se forma como un fariseo, o también conocidos como los escribas, ¿no? Que era un grupo donde que se especializaba mucho en todo lo que tenía que ver con la religión. Podríamos decir ahora un poco en términos nuestros, un teólogo, ¿no? Un teólogo que se interesa mucho por la religión y que estudia a profundidad. Tomemos en cuenta que Pablo sabía filosofía, sabía, que nosotros diríamos ahora teología, ¿no? Que es el estudio de la Tanakh, el Antiguo Testamento, de los escritos, de toda la historia del pueblo de Israel. Entonces él era un hombre muy culto, hablemos en esto. Y tomando en cuenta que en esos tiempos, pues no todas las personas primero tenían el acceso a la educación y era muy respetable una persona que tenga estos conocimientos. Y es muy importante eso que tú dices, porque va a tener mucho peso también en nuestra historia como cristianos. Claro que sí. Entonces, todo esto va formando en Pablo a esa persona que vamos a conocer después, ¿no? Porque todo esto es un proceso de vida que tiene Pablo, y es allí donde que Gamaliel, dice un personaje que incluso se nombra en la Biblia, cuando después de la muerte de Jesús va a decir, si es que es de Dios, este grupo que aparece, pues permanecerá, y si no, desaparecerá, porque ya ha habido muchos grupos que han aparecido y así mismo han desaparecido. Entonces, si es que esto es de Dios, va a permanecer, y por más que ustedes lo impidan, seguirá. Son palabras de Gamaliel, ¿no? Es un personaje muy importante en el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, un poco posterior. Entonces, Pablo es discípulo de Gamaliel. Entonces, conoce muy bien las Escrituras, es un hombre muy letrado, y asimismo ese celo que él tenía desde niño por el judaísmo, por la religión, es lo que a él le incita a defender esa religión, a defender lo que él cree, los principios y lo que él mantiene como regla, como norma, ¿no? Es allí donde que él empieza a perseguir a los cristianos, los primeros cristianos que van apareciendo. Entonces él empieza a perseguir, primero como alguien que ve nada más, ¿no? De lejos, en el caso de espectador. En el caso de cuando muere Esteban, por ejemplo, dice que él estuvo mirando lo que pasaba, y ahí es donde que él también toma impulso a defender lo que él creía. Muchos de nosotros, a defender el judaísmo, ¿no? El judaísmo, exacto. Entonces, muchos de nosotros también, en algunas ocasiones, no en religión, o no solo en religión, sino en otros aspectos, ¿no? Los ideales que nosotros tenemos de vida, muchas veces los queremos defender, y esta defensa, pues a veces no es la más apropiada. No, y pasa ahorita, por ejemplo, en esto que estamos viviendo, ¿no? Un problema político que se hace social, y hay muchos puntos de vista, y ya hay los enfrentamientos. Entonces esto ha pasado, y ya ha pasado anteriormente y va a pasar. Justamente, ¿no? Entonces vamos desarrollando más, y aparece en Pablo justamente esta parte de perseguir. Empieza a perseguir a los cristianos, porque era considerado un grupo de fanáticos, ¿no? Los cristianos en un primer momento eran considerados fanáticos. Porque lo único que podía estar presente, vigente, era el judaísmo, no había otra religión. Justamente, y en el medio, ¿no? En el pueblo donde que estaba desarrollándose el judaísmo, era la religión predominante, ¿no? Entonces, por esta razón, cada quien va a defender sus ideales, y Pablo es uno de los que va a defender a profundidad esos ideales. Empieza esa persecución a los cristianos, y luego de esto tienen conocimiento de que en otra ciudad, no en Jerusalén, sino en la ciudad de Damasco, estaban reuniéndose o
fortaleciéndoles, como en Jerusalén habían sido expulsados los judíos, por los judíos, los cristianos, habían sido expulsados, entonces se fueron a otras ciudades, y entre estas ciudades, pues una es Damasco, se organizaron en Damasco, y es aquí donde que Pablo tiene conocimiento y pide una autorización a los jefes del pueblo judío para ir a desarticular, podríamos decir de esta manera, esa banda. Sí, este grupo que aparecía, ¿no? Entonces, para eliminarlos, ¿no? Para que no se siga expandiendo, propagando, ¿no? El cristianismo, entonces a toda costa querían eliminarlo. Y Pablo entra allí, ese papel importante de Pablo, podríamos decirlo así, que tenía dentro de los judíos, que él era uno de los grandes perseguidores del cristianismo. En ese camino a Damasco, ya le tiene los papeles, en ese camino a Damasco pasa algo increíble, pasa algo extraordinario, que es justamente el momento de su conversión, ¿no? Y para que haya esa conversión quisiéramos leer una cita bíblica que habla justamente de esto, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 4 sobre todo, 4 en adelante, donde que nos dice: cuando estaba cerca de Damasco, de repente lo envolvió un resplandor del cielo, perdón, cayó en tierra y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Este momento importantísimo que se da es la conversión. Muchos hablan, ya dentro de los estudios bíblicos que se hacen, muchos hablan justamente de esta caída del caballo que menciona aquí la Biblia. Es más que una caída física que también se da una caída espiritual, ¿no? Una caída de su ego, un bajarse de esa altitud, de esa arrogancia que tenía Pablo, y darse cuenta de que lo que él estaba haciendo, que por más que parezca bien, no lo era del todo, porque entraba en una persecución y incluso llegar a matar a otras personas, que no está para nada bien, ¿no? Entonces todo esto, dentro de los estudiosos bíblicos, se habla de que más que un caerse del caballo, es tumbar o que se caigan todas las estructuras que hasta ese momento él tenía fundamentadas, creadas, ¿no? Ahora, pregunto, ¿no? Esta cita bíblica es bastante marcada de que ya hay un acercamiento de Jesús, ya hay un sueño, o bueno, se cae, se le nubla y escucha una voz. Y pregunto, aquí empieza a dudar, ¿hay citas bíblicas aparte de estas donde hay, digamos, preguntan nuevamente, porque quizás a la primera pues Pablo no puso atención y fue sin seguimiento, o fue inmediatamente aquí y de ahí para allá hubo la conversión? Obviamente en ese momento es obviamente la Biblia no nos va a narrar exactamente ese extracto, todo lo que sucedió, pero vamos a, según el estudio bíblico, justamente se va a mencionar más adelante los versículos posteriores a lo que acabé de leer, va a hablar de que él escucha esta voz y acepta esta voz y se va, más bien obedece a esta voz y se va, ¿no? Claro, dudas van a haber situaciones que van a tal vez a contrarrestar incluso su vida, a preguntarse, como todos, creo yo, pero esto es una apreciación personal, no hay un dato exacto que yo te podría decir en esta cita bíblica vas a encontrar, no, pero seguramente Pablo se cuestionó muchas cosas. Pablo, ¿hasta qué punto era imaginación de él? Yo pienso que él se preguntó, él se cuestionó todo eso. Y después de esto, Jesús, en esta voz que escucha, le dice que vaya, aunque Pablo escuchaba la voz, no veía a nadie, no veía nada, ¿no? Y sobre todo, pues lo que tú decías, ¿no? Se le nubla la vista. Ese nublarse la vista, dice, según el relato bíblico, ¿no? Dice que
se le quita 4 días después, ya una vez que estaba en Damasco, recibe la visita de un tal Ananías. Este Ananías era como un dirigente del cristianismo allí en Damasco, ¿no? Entonces recibe la visita de él y le impone las manos, y al imponer las manos dice que se le cae como un tipo de escama, tierra, como escama de los ojos, y es allí donde que recobra la vista, ¿no? Entonces, al ver este prodigio, nosotros llamaríamos milagro, es también un punto donde que Pablo, por decirlo de esta manera, se convence realmente de lo que estaba pasando, ¿no? Son acontecimientos que van dándose en su vida para que él logre realizar este cambio, ¿no? Bueno, y sobre todo en esta parte queríamos hablar mucho de esta primera, previo a la conversión de Pablo, ¿no? Y por qué es tan importante compartirlo, conversarlo aquí. Lo preguntaba, ¿por qué preguntaba si es que dentro de la Biblia hay más capítulos, más versículos donde hablen mucho desde una segunda ocasión donde Jesús se le presenta? Porque en nosotros puede pasar y pasa lo mismo, ¿no? Quizás a la primera, donde Jesús nos puede llamar, quizás no escuchamos directamente una voz de Jesús o se rasguen los cielos y baje, sino que lo podemos escuchar en nuestro entorno, en nuestra iglesia, con las personas que están a nuestro alrededor, de vivir una conversión. No siempre va a pasar a la primera. Y obviamente Pablo, siendo una persona que también tenía estudios, lo que comentábamos, que era muy importante entender que esta parte, o darles énfasis a que tenía estudios. Cuando una persona tiene más capacidad o más educación, más formación, es donde a veces más dudas vas a tener. Y vas a empezar a escudriñar y vas a empezar a buscar, que quizás eso fue lo primero que me imagino le pasó a Pablo, ¿no? Después de esto, pues empieza a entrar en su propia fe, a buscar respuestas de no querer ser cristiano, ¿no? Quizás esas son las primeras respuestas que uno como con esa previa conversión pues va a tener en su vida. ¿Qué pasa después de esto? ¿Qué pasa en Pablo? ¿Y cómo entra a los cristianos? ¿Y cuál es su manera de llevar su cristianismo? Queremos saberlo, como dice. Claro, luego de esto él llega a Damasco. En esa llegada a Damasco se da la llegada también de Ananías, que le pone las manos, y luego de esto justamente recibe a otras personas que son enviadas por Dios, ¿no? Que Cristo las envía justamente para que lo ayuden en ese proceso a Pablo. No, continúa. Sí, en ese proceso que lo ayuden justamente a Pablo, y toda la gente todos los cristianos temían mucho, porque ya era conocido el nombre de Saulo, ¿no? Saulo de Tarso, que estaba haciendo estragos en el mundo cristiano, ¿no? Entonces era muy, muy fuerte y nadie quería ir a visitarlo, nadie quería ir a verlo. Entonces, en ese momento es donde que va un tal Judas, o de nombre Judas, a visitarlo, y él es el que le hace un poquito, o le va insertando, o es uno de los que empieza a insertarle como hermanos en la fe, ¿no? Que empieza a insertarle en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de la iglesia, y ahí es donde que él empieza a caminar, él empieza a progresar en la fe, en el conocimiento, y eso, pero es a partir de esta conversión, ¿no? Es a partir de esta conversión, de este encuentro con Jesús, se van dando acontecimientos, y luego pues vendrá Bernabé, que juntamente con Bernabé, luego pues se salen también de Damasco, ¿no?
salen de Damasco, escapándose, porque igual estos perseguidores que estaban al cristianismo, que eran los compañeros de Pablo, van a seguir persiguiendo a los cristianos en Damasco. Y ese perseguir a los cristianos en Damasco se va a hacer mucho más fuerte. Y en ese ser mucho más fuerte va a desarrollarse muchas acciones, y para que no lo maten a Pablo, justamente va a ser transportado en una canasta, ¿no? Y luego pues sale de allí y empieza su predicación. Bueno, creo que a la primera pues va a pasar siempre, ¿no? Y eso lo muestra mucho Pablo, o en esa historia que se cuenta de Pablo, y en ese lapso de la conversión pues va a pasar mucho estos problemas, estas situaciones. Y primero que vas a hacerte enemigo de personas, y asimismo los cristianos, me imagino que a la primera pues no le han de haber creído mucho a Pablo, y eso pasa también. Bueno, vamos a seguir conversando la segunda parte, sobre todo ya qué hace Pablo dentro del cristianismo y por qué es tan importante, por qué le hemos querido dar este énfasis y este espacio a la vida de Pablo, y para nosotros los cristianos, para los misioneros también es importante en nuestra vida por todo lo que hace, ¿no? Entonces vamos a irnos a un corte comercial, y sobre todo pues pedirles a las personas que nos sigan en nuestras redes, que estamos en @destellos de Dios en YouTube, en Facebook, en Instagram, y por ahí en TikTok también estamos siendo algo de información, pero sobre todo en Instagram y en Facebook, pues ahí estamos bastante activos para las personas que nos están siguiendo, y sobre todo porque puedan compartir y dar más puntos de vista también sobre estos temas que estamos tratando. Así que nos vamos a un corte y ya regresamos. Hola. Gracias a Momentos Místicos por permitirnos desearles a todos un feliz 2024 y poder ofrecerles la más deliciosa y fresca alternativa para su beneficio todo este maravilloso año. Lo dicho, este año hemos venido para quedarnos en su paladar, su corazón y ser parte de su vida feliz al traer la mejor variedad de pulpas, jugos, pescados, mariscos y más. Así es, chicos. Contáctenos al número de WhatsApp también en Facebook e Instagram. Grupo Óptico Ecuador. Estamos ubicados en la avenida Cardenal de la Torre, S15-86, frente al UPC. O contáctanos al teléfono 099-84-46-908. Grupo Óptico Ecuador. Tecnología que ama su vista. Bueno, y regresamos de este corte, igual agradeciendo a Radio Evolución Comunitaria porque estamos siendo transmitidos, y también recuerden que somos retransmitidos por la Coalición de Medios Digitales, también a Ayo Comunicaciones, Comunisur, Citizen 593, Publicarte al Día, Voces Milano, Plataforma Cívica, Nueva Sociedad, Publicarte Estudio y Radio Star. Y bueno, también estamos siendo transmitidos desde nuestra página de Facebook en Destellos de Dios, así que nos pueden también seguir, lo que les decía, ¿no? Compartir y también dar sus puntos de vista sobre este tema. Creo que un poquito bíblico de lo que habíamos tenido, pero necesario como cristianos, como católicos, necesario, porque es parte también importante de nuestra fe. Entonces continuamos con Pablo, ya hablamos, bueno, nos diste toda una catequesis
de la biografía de Pablo previo a una conversión. Estamos ya en una conversión, está siendo ya perseguido. Nos quedamos en que prácticamente tiene que ser camuflado para poder salir de Damasco, y de ahí empieza pues ya su predicación. ¿Y por qué radicalidad? Porque así como nos hablabas de un Pablo que defendía el judaísmo a capa y espada y que no le importaba si era preciso matar a cristianos, en él, cuando empieza esta conversión al cristianismo, irónicamente, empieza también a defender a capa y espada, y hace que muchas personas, y para mí, pues lo hemos conversado, es uno de las personas o el personaje que va a difundir mucho más el cristianismo. Si bien Jesús nos da o les da a los apóstoles una misión, porque Él los entrena, por decir así, pero al final los apóstoles son los que expanden el evangelio. Y Pablo es el que más visitas a pueblos, ciudades, da, y bueno, hasta que llega a América, por decir así, o hasta donde llega a Roma. Okay. Y de ahí para allá, pues no, es una cadena de difusión. Pero, ¿qué pasa ahora con Pablo? ¿No? Ya un vocero del cristianismo. ¿Cuál es su manera de evangelizar y cuál es la manera en la que lleva su evangelio? Sí, quería, para entrar un poquito en esta segunda parte, quería citar textualmente de las cartas, más bien de Librerías Paulinas, un documento que suben. Dice: por tanto, hablar de la conversión de San Pablo indica una experiencia de encuentro profundo con el Señor. No es un cambio de mentalidad o el paso de un movimiento a otro. No se trata de esto. La radicalidad de San Pablo y la entrega incansable por su Señor obedece a la gracia de saberse elegido para el anuncio del Evangelio, así como lo son los 12, de descubrirse llamado de Dios. Bueno, es una cita textual de Librerías Paulinas. ¿Qué quiere decir con esto? Pablo no es solamente me cambio de un grupo, ¿no? De lo que mucho pasa ahora en nuestro tiempo, ¿no? Me paso de la iglesia católica a una secta, ¿no? Me paso a otra iglesia, me paso de un momento, soy de un partido político, luego me paso a otro, ¿no? Para nada, con Pablo no se da esto, ¿no? Sobre todo es muy fuerte este cambio que él da, porque no solamente es una religión, ¿no? No es solamente ese cambiarme, no soy judío más, ahora soy cristiano. No es eso nada más. Es mucho más profundo en Pablo, mucho más complicado, podríamos decir, porque es un estilo de vida, es lo que él era desde niño. Toda su vida deseó tanto en su corazón conocer a Cristo y evangelizar y transmitir, no a Cristo, sino más bien a ese Dios que él creía, ¿no? A ese Dios del Antiguo Testamento, el Dios del pueblo judío, ¿no? Llevarlo por todas partes y defender a capa y espada lo que él creía desde niño, su juventud, su identidad de ser. Pero ya cuando llega a este momento de cambio, deja esas acciones antiguas. ¿Y por qué hablamos de una radicalidad? Porque él cambia de un momento al otro. Y otra de las cosas importantes de Pablo es radical, porque una vez que él empieza a seguir a Cristo, incluso se pelea con los mismos discípulos, porque los discípulos decían, es que tenemos que mantener ciertas actitudes que tienen los judíos, ¿no? Y Pablo dice, no, porque ya no somos judíos. Ya no somos judíos o no judíos, ahora somos una cosa o una versión mejorada, por decirlo así, ¿no? Somos una cosa totalmente diferente. Y eso que nos hace diferentes a nosotros tiene que ser único. Y eso es lo que Pablo remarca, y por eso quería hablar este día de la radicalidad de Pablo, porque Pablo no está a medias tintas, no está hoy sí, mañana no, es total. Con Pablo no hay doblez, ¿no? Con Pablo no se puede jugar, por decirlo de esta manera.
Pablo es total, es literal. Y tú lo que decías, ¿no? Pablo va a ser el mayor evangelizador. Pablo hace 5 viajes, en estos 5 viajes por muchos años, ¿no? Un viaje pues duraba 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Él hace 5 viajes. Los 4 primeros viajes son de evangelización, ¿no? De difusión del evangelio, de difusión y de fundación de nuevos núcleos de la iglesia, ¿no? Porque donde que él iba, llegaba y él formaba a un nuevo, podríamos decir, a una diócesis, ¿no? Él fundaba y él formaba a ese pueblo a que crean en Cristo y dejen las antiguas costumbres, dejen las antiguas tradiciones y que crean en ese Cristo que es el Hijo de Dios y todo lo que creemos nosotros, ¿no? Entonces, él va recorriendo muchos lugares, muchos pueblos y va fundando nuevas iglesias conocidas así, ¿no? Pero es la misma iglesia como tronco, pero en diferentes pueblos, en diferentes lugares. Y va fundando y va dejando allí personas que estén a cargo y él avanza a otro pueblo, ¿no? Él llega a otro pueblo, deja a sí mismo fundando, formando una persona que se quede a cargo de ese lugar y se va a otro. Y regresa a Jerusalén, ¿no? Luego del segundo viaje hace lo mismo, hasta el 4.º viaje, ¿no? ¿Por qué hablamos de 5 viajes? Porque el 5.º viaje lo hace ya detenido, lo hace preso, y este viaje lo hace a Roma, ¿no? Ya lo llevan porque él, como sabía, y era un hombre muy astuto. Otra de las cosas que tenía Pablo, era un hombre muy inteligente, muy capaz, y sabía la ley judía y sabía la ley romana, y los romanos no lo podían matar por ser judío. En algunas cosas la ley judía no le permitía morir, y lo mismo, los judíos querían juzgarlo, pero decía: yo soy romano. Entonces, en ese punto él se libraba muchas veces de la muerte, ¿no? Y él aprovechaba esa doble nacionalidad que tenía para avanzar y seguir su evangelización. Llega a Roma, en Roma va a seguir difundiendo este mensaje, y es allí, ya cuando está preso sobre todo, donde que escribe las cartas, en su mayoría, donde que escribe las cartas, y estas cartas serían la mayor evangelización que hace Pablo, ¿no? Son 13 cartas, la Biblia, el mayor escritor de la Biblia es Pablo, porque tenemos 13 cartas de San Pablo en la Biblia, ¿no? Y las hace en su mayoría desde la cárcel, ¿no? Entonces, por eso esta radicalidad, donde que un hombre que era perseguidor de cristianos se convierte en el mayor evangelizador de esos cristianos, en el mayor difusor de fe del cristianismo. Por eso Pablo es un hombre muy importante para el mundo cristiano, ¿no? Pablo va a ser alguien extremadamente importante para esa vivencia del cristianismo. Y es radical también porque en sus cartas, cuando envía un mensaje, o sus cartas, cuando leemos sus cartas, por ejemplo, a los corintios, se están portando mal los de Corinto. Entonces allí envía él una carta llamando muy fuerte la atención a los corintios, para que vivan rectamente según yo les he enseñado, según lo que Jesucristo dejó, dice, ¿no? Según lo que Jesucristo enseñó y yo les he enseñado, ¿no? Por eso él se autoproclama, ¿no? Nadie lo proclama, sino es una autoproclamación de él, llamarse apóstol de Jesucristo. Sabemos que son 12 apóstoles, pero él se autoproclama también apóstol de Jesucristo, ¿no? Entonces, ese apóstol de Jesucristo, yo esto lo relaciono mucho, porque dice que cada apóstol de Jesús está para regir a las tribus de Israel. Son 12 tribus de Israel, son 12 discípulos. Pero este pueblo nuevo que nace, realmente es algo que es un conocimiento mío más, o una idea mía, más que yo lo digo desde este punto, que así como cada tribu del pueblo de Israel tiene a un discípulo de Jesús para que guíe, para que lo rija, podríamos decir así, también
nosotros necesitábamos ese apóstol, ese discípulo, y es allí donde entra Pablo, hacer ese guía para nosotros. Y lo es realmente porque con sus cartas nos ha enseñado a lo largo de la historia a ser mejores cristianos, a ser mejores discípulos de Jesús. Sí, sobre todo pues veíamos mucho, o previo a eso veíamos mucho esa autoridad y esa dureza con la que Pablo manejaba. Y es algo que va a verse muy, muy enfatizado y se nota mucho en las cartas que escribe. Lo que decías, ¿no? Reprende mucho, llama mucho la atención al momento que más que como cristianos pues estén cometiendo, porque obviamente dentro de la Biblia pues él se refiere a ese pueblo en ese entonces, a los corintios, a Gálatas también, él se refiere a ellos, pero obviamente pues siempre nos vamos a tomar ese versículo a nuestra propia realidad. Pero él reprende más que como cristianos, reprende mucho como ciudadanos. Entonces, él parece que muestra mucho que así como debemos de vivir un cristianismo o una espiritualidad, pues también que mostremos, o sea, que seamos y que se vea que somos cristianos, ¿no? Él habla mucho hay una parte un poco peculiar, pues que o sea, no te metes con otra persona, con otra mujer, porque tu mujer es la iglesia y él es el que hace esa referencia a la iglesia con la esposa. Entonces va a ir cambiando un poco esas ideas que anteriormente se tenían y que como ciudadanos pues debemos de tener, y de ahí pues como cristianos. Sí, justamente, ¿no? Pablo va a ser uno que va a reprender, como dice. Y bueno, tú leíste, creo que todas las cartas de San Pablo, ¿cierto? Sí, creo. En un tiempo creo que sí la pude leer todas. Sí, entonces Pablo pues va a tener por ese conocimiento que él tenía también anterior, ¿no? Ese conocimiento que tenía anterior también va a transmitir y va en las enseñanzas que él va a dejar, están fundamentadas en la Biblia, pero aplicándolo siempre desde Cristo, ¿no? Cristo es cabeza de la iglesia y nosotros somos sus miembros, dice el mismo Pablo. Sí, y bueno, sobre todo estaba viendo en Gálatas, donde él habla mucho de que somos herederos, ¿no? Él como un hermano mayor, ¿no? No vamos a decir como un padre, porque al final él siempre nos lleva hacia Dios, pero sí como un hermano mayor que es bastante maduro y que te va jalando a alinearte cómo debes de comportarte, cómo debes de vivir el cristianismo, y sobre todo de estar verdaderamente preparados para asumir también la responsabilidad de ser cristianos. Entonces él habla mucho de que seamos verdaderos herederos y que tengamos por decir así, una madurez espiritual para poder recibir esa gracia, estar preparados y recibir y tener ese conocimiento también, o sea, un corazón dispuesto, una mente dispuesta para poder recibir la gracia de la conversión y sobre todo de poder mantener nuestra fe y poder vivirla a conciencia, ¿no? Entonces él nos invita muchísimo a esto, ¿no? Así a reprendernos, pero también a ser verdaderos hijos, verdaderos herederos del reino de Dios. Eso un poquito sobre Pablo de Tarso, un personaje. El tema de hoy pues era radicalidad de Pablo, ¿no? De San Pablo. Sobre todo pues agradecerles por conectarse con nosotros, por estar con nosotros, por acompañarnos cada lunes. Los invitamos. El próximo día lunes tenemos un invitado con quien también vamos a conversar un tema muy, muy interesante, así que los invitamos a que nos acompañen el próximo lunes a las 18 horas. Sí, si Dios permite, vamos a tener, ya lo voy a decir, a nuestro párroco, al padre Gustavo Echeverry, con quien hemos podido compartir un poco tiempo, pero necesitábamos también tener el conocimiento primero de un sacerdote y sobre todo aprovechar a un padre de confianza, que es nuestro párroco, padre Gustavo Echeverry. Ya le estoy haciendo ahí la cuñita para que las personas pues, puedan estar pendientes de
este tema también que van a tratar bastante importante dentro de nosotros como iglesia. Sí, y es un tema muy, muy interesante, muy llamativo, y sobre todo pues invitarlos a que nos acompañen en la próxima semana a 18 horas. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe siempre. Gracias por acompañarnos, por estar siempre con nosotros, y eso. Y sobre todo todas las personas que nos envían comentarios en Facebook, más que nada en Facebook y en Instagram, a nuestra cuenta, pues nos envían oraciones, nos envían peticiones también. Pues, recuerden que si bien a veces se pasa, porque a veces sí llegan muchos, pero en lo que se puede, pues también se pide por estas personas, y gracias también por ayudar a ir extendiendo estas páginas que la idea es eso, ¿no? Aprovechar también las plataformas para poder difundir el Evangelio de Dios. Ya no como Pablo, no viviendo, yendo por años a pueblos, pues de esta manera también se hace la evangelización, y también es una manera de seguir el ejemplo de Pablo. La evangelización se actualiza siempre. Ahora estamos en la era digital y tenemos que evangelizar desde acá. Eso. Un abrazo fuerte en el Señor, que el Señor nos bendiga y nos acompañe siempre, porque somos sus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao.